Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Dicen que el mundo actual necesita entre 10 y 15 años para comprender una nueva tecnología y redactar normativas para proteger a la sociedad de los riesgos que el invento pueda tener. Mientras que, por otra parte, también nos dicen que esas nuevas tecnologías desaparecerán en un plazo de entre 5 y 7 años. O sea, que antes de habernos enterado de cómo funcionan y aprender a usarlas, ya serán cosa del pasado. Y Google o Amazon nos estarán metiendo por los ojos otro artilugio y luego otro y otro. Y cuando nos hayamos acostumbrado al cambio, ya ni siquiera será el predominante y estaremos inmersos en otro nuevo con la bisoñez del inexperto. Una situación que nos creará una ansiedad imposible de calmar. ¿Y qué hacer ante esta situación? Podemos seguir corriendo atropelladamente como el conejo de Alicia o rebelarnos, parar, pensar, escuchar, leer. Sobre todo los clásicos, porque, visto lo visto, resisten mejor el paso del tiempo que todos los aparatos que nos invaden hoy. Y si no, que le pregunten a nuestro invitado, a Pedro Halfter, que dirige esta noche a Verdi en el Teatro de la Maestranza. De una familia de grandes músicos procede Pedro Halfter, un gran intérprete, compositor y director de orquesta. Nacido en Madrid, se formó en Alemania, Viena y Nueva York. Publica sus partituras en una editorial alemana donde editaron sus obras en sus tiempos Mozart, Beethoven o Wagner, y confiesa que le tiemblan las piernas cuando entras a formar parte de esta lista. Ha dirigido en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y es director artístico del Teatro de la Maestranza de Sevilla. Por las mañanas, nada más levantarse, toca una hora al piano música de Bach y ejercita su cuerpo para estar en forma durante las representaciones. La última, en el Coliseo sevillano, es Falstaff, de Verdi, con la que se conmemora el 125 aniversario de su estreno. Una ópera que, según Pedro Halfter, desmonta mitos porque solo dura 2 horas. La escribió el compositor italiano a los 80 años y es una comedia de enredos y equívocos. El humor regresa al Maestranza con esta ópera innovadora, con un gran ritmo, una acción que no para y una música vertiginosa. Pedro Halfter, ¿qué le ha dado la música? Muchísimas cosas. La música a mí en mi vida me lo da todo. Yo no podría vivir sin música, sinceramente. ¿Y qué le ha dado usted a la música? Sinceramente, no lo sé. Yo intento dar lo mejor de mí mismo. Es lo que me hace que yo me levante todos los días. Lo primero que yo hago por las mañanas es levantarme y bajar al piano que yo tengo en mi casa y tocar las variaciones Goldberg. Así que es una especie de reflexión sobre por qué yo estoy aquí en este mundo y ponerme en contacto quizá con el compositor para mí más importante de todos los tiempos, que es Johann Sebastian Bach, a pesar de que yo dirija pues, Wagner, Verdi, todos los grandes compositores, pero Bach es un compositor que está fuera de toda categoría y sobre todo las variaciones Goldberg para mí tienen una connotación muy especial. Bueno, y por su entrega a la música, ¿qué virtud para la vida, práctica para la vida, diría que le ha dado pues la música, el ser músico? No sé si yo tengo virtudes, pero... La disciplina, la constancia, la virtud, ¿qué le ha dado? ¿Cuál sería? Quizá, sobre todo la disciplina. Creo que soy un hombre muy disciplinado. Segundo, la ilusión por levantarme cada mañana y tener la suerte y sentirme un privilegiado, el reconocer el momento. Creo que me ha parecido fantástico lo que has comentado al principio. ¿Sí? El hecho de que estemos invadidos por una tecnología que no comprendemos, me parece que es la auténtica realidad. Yo creo que la música realmente refleja eso. Hay que tener en cuenta que la música hace alusión a uno de los sentidos más olvidados y más maltratados en los últimos años por la humanidad. Estamos invadidos por una auténtica basura ambiental que maltrata nuestros oídos. Igual que nosotros nos enfadamos cuando vemos algo feo o cuando un mal olor nos invade por la calle,
no reaccionamos nunca cuando una mala música nos invade en restaurantes, en bares, el ruido. Pero también existe la mala música, claro, igual que existe la mala literatura, claro, y el mal cine. O sea, no hay que y que nos invadan. Y nos podemos proteger del mal, de la mala, digamos, de la mala literatura no leyéndola, sí, pero de la mala música es un elemento invasivo. Sí, es verdad. Igual que los malos olores. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Cómo va a ser? Primero agradecerle que esté con nosotros hoy, porque es un día de estreno para Pedro Halffter, doble estreno, porque estrena en el Teatro La Maestranza, Falstaff, pero también es la primera vez que va a dirigir esta ópera de Verdi, aunque ha dirigido casi todo Verdi. Bueno, he dirigido Otello, bueno, los más importantes, Rigoletto, Otello, Don Carlo, Aida, y bueno, ahora en verano voy a dirigir, en junio voy a dirigir, en el Teatro Verdi voy a dirigir Traviata, pero Falstaff es una ópera maravillosa que a mí desde muy pequeño me parecía fascinante y bueno, es un día muy especial, de verdad, se lo digo con toda sinceridad. Y también estoy encantado de volver al Maestranza porque siempre he dicho que para mí es mi teatro preferido. Me encanta trabajar en Sevilla, me encanta reencontrarme con el público y el dirigir en este teatro con una acústica extraordinaria y con un equipo humano extraordinario, para mí es un auténtico lujo. Y además es una ópera en la que nos vamos a reír. Espero que sí, eso es lo que yo voy a intentar. Porque es una comedia, pero ¿qué le hace pensar? Porque además usted es muy estudioso del contexto en el que se producen, le gusta la literatura, lee, o sea que estamos en un director que no solo es que sepa dirigir música y también componer, que luego hablaremos de eso. Pero, ¿por qué Verdi, la última obra que hace, como contaba, a sus 80 años, es una burla, una comedia, después de todos los héroes que había matado, que había engrandecido? ¿Por qué esto para despedirse del mundo de la música? Porque Verdi es un genio absoluto y yo creo que el humor es algo intrínseco en los genios. Por ejemplo, alguien que valoraba muchísimo el sentido del humor, que es absolutamente desconocido en España este aspecto, es Kant. Kant valoraba extraordinariamente el sentido del humor, igual que Schopenhauer también valoraba el sentido del humor. Y Verdi lo que hace al final de su vida, con 80 años, y al final incluso de la propia ópera, se burla de todos nosotros. Con las últimas frases del Falstaff termina con una fuga, primero riéndose de los propios del conservatorio que no le dejaron entrar y no lo admitieron. No lo admitieron en el propio conservatorio, que después le quisieron poner su nombre y él se negó que lo pusieran su nombre, el conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Él se negó que se lo pusieran en vides, lo pusieron después de muerto, a pesar de que escribió una carta. Bueno, pues no lo aceptaron y escribió una fuga, que es, digamos, la forma musical más formalmente académica que existe, y donde el texto dice tutto nel mondo è burla e l'uomo è nato burlone, que viene a decir todo en el mundo es una burla y todos los hombres han nacido burlones, ¿no? Y se despide del público, de la Scala, de la orquesta, de la música, diciendo todo en el mundo es una burla y el hombre, y yo por lo menos me burlo de vosotros porque en el fondo todo esto es falso. Hay una profundidad dentro de esa... Como cuando pregunta ¿qué es el honor? Sí, exactamente. ¿Qué es en la taberna de la carretera, ¿no? ¿Qué es el honor? Dice el honor lo puede sentir quien está muerto. No. Cuando todo el mundo va a pensar que la respuesta es sí. Y él dice el honor puede restaurar una tibia rota, no. Y un capelo, tampoco. Realmente, y que del honor hablen esos dos personajes que estamos viendo ahí en el fondo, que son, uno es el gordo, Falstaff es el más gordo, después el de al lado es Pistola, y después hay otro que se llama Bardolfo, que son dos gañanes absolutos, y que esos dos de repente digan, no, a mí esta situación, el honor me lo impide, digo, hombre, por favor. El honor, pero dicen también una palabra que vuela, ¿no? Sí, el honor es como una palabra que vuela y entonces aparece un sonido de flautas que va ascendiendo, como imitando que se lo lleva el viento el honor. O sea que tiene aquí toda la obra metida. La dirijo esta noche, si no la tengo aquí metida, yo creo que tendríamos un problema. Pero digo, claro, tendríamos un problema. Sí. Bueno, va a estar, se estrena esta noche, luego el día 19, el 22 y el 24. Pero la vida ha querido... La vida siempre nos pone pruebas, ¿no? Sí. Porque con todas las... Por cierto, la otra vez que estuve en este programa, quiero
recordar que nos dijo que de los 365 días que tenía el año, 300 pasaba fuera de casa. ¿No nos dijo eso? Sí, no, el que una media, yo paso una media de 300 noches en hotel. Eso. Que una cosa es pasarlo fuera de casa, pero uno puede volver a dormir a su casa. Pero después pasarlo en un hotel es muy duro, ¿no? Eso... Sí, yo recordaba, no lo he ido a comprobar, pero sí, ciertamente. Entonces, pero con todo lo que lleva y experimentado desde que dirigió a los 16 años el primer concierto, ha querido que preparar esta ópera, aprendérsela, meterla en la cabeza y aprenderla haya sido unas circunstancias personales pues dolorosas. Muy difíciles, porque inesperadamente la prensa sevillana, y he recibido muchas muestras de afecto por parte de muchísimas personas, a los cuales yo quiero agradecer aquí de Sevilla y de toda España. El 18 de diciembre pues, murió mi madre de una forma inesperada. Y para mí, María Manuela Caro. Cosa que el apellido Caro es italiano, cosa que desconoce a lo mejor mucha gente. Viene directamente del sur de Italia y mi madre es de ascendencia italiana. Y enfrentarse a una obra tan divertida como el Falstaff, donde los diálogos son tan divertidos, donde la música resalta tanto las situaciones cómicas. Si quieres después te comento un par de situaciones donde yo me gustaría que el público se fijara porque son extremadamente cómicas. Y estudiar con la partitura puesta en el piano, donde tocábamos yo y mi madre pues, muchas veces desde que yo soy niño, desde que yo tengo uso de razón, he tocado con ella. Tener que estudiar el Falstaff sobre ese piano me ha supuesto un esfuerzo personal extraordinario, de verdad. Con mi madre todavía, el 20 de diciembre, me acuerdo que me dije, es que yo tengo que empezar a estudiar el Falstaff el 20 de diciembre, había muerto el 18. Y empezar a tocarlo y tener que reírme 2 días después de la muerte de mi madre, yo creo que es algo muy difícil. Y que me ha supuesto un esfuerzo personal extraordinario, y todo, primero por 2 razones. Primero porque yo creo que mi madre hubiera querido que hiciésemos esta noche y los próximos días un gran Falstaff. Y segundo, porque yo quiero hacer lo mejor para el público de Sevilla y para el Teatro Maestranza, porque muchas personas están involucradas y que mis situaciones personales, por las cuales todo el mundo evidentemente tendrá que pasar, no afecten a mi trabajo y al contrario, sentirme inspirado para crecer como artista y como ser humano. Y también porque fue su primera maestra, su madre, y claro, seguro que estará contenta donde pueda estar de ver a su hijo dirigiendo y haciendo que el público pues, se emocione, ¿no? Yo sé que me está viendo. Por cierto, que hace muy poco ha estrenado también, porque Pedro Halfter es compositor y director, también tocaba el cello, supongo que se lo dejaría, el piano lo toca cada día, pero compositor, una obra sobre un personaje, bueno, la obra literaria que se tiene por la mejor del siglo XX, el Ulises de Joyce. Y acaba de estrenar en Dortmund, ha sido hace un par de semanas, en Alemania, Thank You, Mr. Joyce. ¿Qué es eso de Thank You, Mr. Joyce? Desde hace 2 años prácticamente yo vengo dirigiendo todos los años una ópera en el Teatro Verdi en Trieste, que es un teatro pues, con una tradición verdiana, donde han dirigido, desde Ricardo Strauss a Gustav Mahler también dirigió allí, porque Trieste es una ciudad muy particular, donde estuvo también Verdi, y la orquesta del Teatro Verdi es una orquesta que yo tengo mucho cariño, son realmente unos músicos extraordinarios, y en Trieste es donde Joyce escribió el Ulises, la mayor parte del Ulises. Y entonces yo siempre me suelo llevar literatura que está relacionada con los sitios. Por ejemplo, cuando voy a Japón me llevo a Murakami. Si voy a Moscú, a San Petersburgo, pues me llevo la biografía de Sostakovich. Y justo dije, qué oportunidad de leer el Ulises de Joyce mejor que en Trieste. Y me llevé el original en inglés, me llevo dos traducciones muy interesantes, cada una con sus particularidades, y para mí ha sido la experiencia lectora más impactante que yo he tenido. Y el título de Thank You, Mr. Joyce... Y entonces de ahí nació la idea de esa impresión, exactamente. Y el título de Thank You, Mr. Joyce... no sé si puedo utilizar el lenguaje joyciano, que es continuamente utiliza tacos Bueno, voy a intentar citarlo textualmente, decir, y estos, con perdón, estos pobres hijos de puta que no tienen ni música, ni arte, ni literatura. Entonces yo pensé... ¿Y se refería a quién?
Bueno, es una escena donde está con el ciudadano, que es una especie como de... El ciudadano, especie como de ultranacionalista, ultranacionalista irlandés, hablando sobre un pueblo, haciendo una crítica. Pero es una escena muy interesante donde el ciudadano es el típico personaje, digamos, fascista. Es muy terrible esa escena, ¿no? Pero lo que me llama es que Joyce, el primer arte que utiliza es la música. Entonces yo lo estaba leyendo y digo, hombre, gracias, señor Joyce, por poner la música como el primero. Como el primero. Como el primero, no, literatura, que hubiera sido por parte de un escritor, literatura, música, no, pone música, arte y literatura. Ese es en el orden que lo pone. Entonces, thank you, Mr. Joyce. De ahí nació. De ahí nació, eso es... Para los que tengan curiosidad, creo que es en la página 477 de la edición Lumen, donde sale... Eso para demostrar, porque hay mucha gente que dice que ha leído a Joyce y no lo ha leído. No, sí, el que confiese que lo ha intentado, pues bien, pero hay muchos que dicen que lo han leído, pero ahí queda dicho y registrado. Y ha sido un éxito, ¿no? Ha sido un éxito. De hecho, se va a representar, la vamos a tocar en Trieste, donde se escribió. El Bloomsday es el 16 de junio, que es cuando transcurre toda la historia de Joyce. Se va a tocar el 16 de junio en celebración con todo un congreso joyciano que hay, y lo vamos a hacer aquí. ¿Y por España se verá o en el Teatro Maestranza? Yo espero que sí. Estoy viendo en qué sitios pueden tener cabida esta obra, porque es una obra... A mí me parece a mí me gusta mucho lo que he escrito. Después la escuché, digo, bueno, pues creo que lo voy a intentar mejorar todavía, pero creo que es una obra muy personal, y yo espero que dentro de poco se pueda escuchar en España. Bueno, me llamaba antes la atención de que quería incidir, nos estará viendo gente que irá a la ópera, a Falstaff, incidir en dos momentos, me decía, donde se refleja esa comicidad de Verdi. Primero, a mí un momento que me parece muy divertido es Ford, que es el marido de Alice, que es a la cual Falstaff intenta seducir, desconfía de su mujer y entonces se disfraza del señor Fontana para ir a encontrarse con Falstaff, y entonces, bueno, tienen una apuesta donde dice, bueno, yo le doy dinero si tú seduces a mi mujer, ¿no? Y entonces, en un momento, Falstaff abandona y dice, voy a ponerme guapo. Falstaff, ahora acabamos de ver hay poco que hacer. Hay poco que hacer en Falstaff para ponerse guapo. Pero cuando uno que ya no es así muy agraciado intenta ponerse guapo, lo que hemos reforzado en el teatro es que todavía sea más ridículo. Y además la música acompaña como si... Bien, este señor... quiere ponerse guapo hay pocas opciones, hay poco que hacer. Y entonces se disfraza con una pluma. Y además sale con una especie como de marcha... digamos, haciendo un poco el ridículo, caminando. Pavo real, ¿no? Sí, real. Exactamente. Y eso a mí me parece muy cómico. Y después en la segunda parte del segundo acto, que es una escena de enredos donde todos están escondidos, parece como que Nanetta y Fenton, que es la pareja de amor más joven, que son los más enamoradizos, están escondidos detrás de un biombo, mientras Falstaff lo terminan tirando con una cesta al Támesis. Esa escena es muy divertida y transcurre con una velocidad como si estuviésemos en una película de acción o ahora mismo de las más divertidas, buenas de los años del siglo pasado. Y es una ópera que dura además 2 horas. Claro, es que eso es lo que decíamos, desmontando mitos. Las óperas son largas y todas al final termina muriendo todo el mundo. No es verdad. Aquí todas las historias terminan bien. Hasta incluso Falstaff termina bien, porque termina diciendo al mundo... El mundo, seríais todos mucho menos feliz y vuestra vida tendría mucha menos sal si yo no existiese. Sí. Personaje shakespeariano que era un poco borrachín, aunque él era noble, ¿no? Sí, venía de familia noble, venido a menos, y iba con el rey Enrique IV, que luego lo maltrató. Lo maltrató. Lo despreció. Lo despreció y terminó muriendo de tristeza. Y Falstaff, un noble venido a menos, digamos, es un noble arruinado. Sí. Y entonces, por eso intenta seducir a Alice o a Meg
para recuperar y para pagar las deudas que ha ido creando él y sus compinches, los del honor. Vivir a costa de las mujeres, los del honor, ¿no? Sí, y lo que yo decía es que los hombres tardan un cuarto de hora en urdir una estratagema para intentar seducir a las mujeres, y las mujeres tardan literalmente 30 segundos en darse cuenta de lo tonto que es Falstaff. ¿Y quién será el director de teatro o compositor que se atreva, hablábamos antes de que las óperas son demasiado largas, que se atreva a meter, a pasarle cepillo o una garlopa a las óperas que se podrían acortar, o eso es un... Bueno, a ver, Wagner dura lo que dura, porque las óperas de Wagner están concebidas en un tiempo, la percepción del tiempo cambia en las óperas de Wagner. Parsifal es Parsifal, son 6 horas, pero parece que duran 2 minutos, a mí por lo menos me parece. Pero, por ejemplo, acabamos de noviembre teníamos La hija del regimiento, que también es una ópera muy divertida y relativamente corta. O sea, lo que existe dentro de la ópera, igual que dentro del cine, es muchísima variedad. Y el hecho de que el público vaya a la ópera de una manera pues, habitual, me gustaría que ocurriese lo mismo que en el cine. Cuando uno va a ver una película y por cualquier razón no le gusta, no está poniendo en cuestión el género cinematográfico. Simplemente pues, ha ocurrido que no le ha gustado. Por las razones que sean los actores o la duración. Pero lo mismo ocurre en la ópera. Hay muchísimas óperas. Nosotros intentamos poner las mejores óperas de la historia de la música en el Teatro La Maestranza, y además con los mejores intérpretes. Yo tengo que decir que Kirill Malorov, ahora mismo nuestro Falstaff, y todo el elenco es para mí del primer nivel, o sea, que pueden estar en cualquier teatro. De hecho, Kirill Manolov y Alice y todos cantan en el Metropolitan, en el Covent Garden, en Hamburgo, en Berlín, y la calidad del Teatro La Maestranza es realmente de primera división. Bueno, pues estreno de Falstaff esta noche y el día 19, 22 y 24. Charo Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro, buenas bienvenido. tardes. Es un gusto tenerle aquí. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, pues vamos con nuestro cuestionario de respuesta breve para conocerle un poquito mejor. Preparado, ¿no? Preparado. Venga. ¿Su estado de ánimo ante el estreno de hoy? Feliz por poder estar aquí en Sevilla y reencontrarme con el público con esta ópera maravillosa. ¿Mide la vida por compases o por minutos? Ni por compases ni por minutos. Yo la pienso en frases musicales. De verdad. Pero a ver, ¿cómo es eso de falso? Bueno, pues yo cuando voy... por ejemplo, es verdad, yo cuando estoy organizando un ensayo, calculo cuánto duran las frases musicales para gestionar lo que va a ser el ensayo y dónde quiero yo incidir más y dónde dejo que las cosas fluyan de una manera. Y después... esa cuestión que un poco generalizada, estereotipo de que yo voy pensando, yo soy así. Muchas veces me dicen, pero te vi el otro día por la calle y no me saludaste. Digo, yo no lo recuerdo, estaba pensando en la frase musical. No, exacto. ¿Dirigir es lo mejor que sabe hacer, Pedro? No lo sé, yo lo intento. De verdad que lo intento. Me gustaría poder tocar mejor el piano. Lo intento todos los días, me gustaría cada día dirigir mejor y me gustaría cada día también componer mejor. Y en eso trabajo realmente muy duramente. Bueno, creo que en la entrevista esto está contestado, pero si Dios se encarnara en músico, ¿quién sería? Yo creo que Dios ya se encarnó en músico, fue en Johann Sebastian Bach. Lo que había dicho antes. ¿Qué música pondría en este momento que estamos viviendo? A este momento que estamos ¿A este momento? Sí. Yo hoy, aquí, Sí, a la estamos viviendo en actualidad España, en este momento que vivimos en España. Tutto en el mundo de burla. Tutto en el mundo burla. Y el uomo è nato burlone, 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 tal cual. Escúchense el final de la ópera Falstaff. Primero, se reirán, dirá, Verdi tenía razón, y se corresponde con la realidad. ¿Dónde ha encontrado mayor placer? ¿En la música o en el amor? La música hay veces que es placer y sufrimiento, y el amor evidentemente también es placer y sufrimiento. Yo creo que las dos cosas van unidas. Los dos van unidos al sentimiento y creo que el amor es sentimiento y la música es sentimiento. ¿Pero la plenitud dónde? ¿En la música o en el amor? Para mí... El amor es convivencia. El amor es convivencia.
Y la convivencia es difícil, mientras que la música es algo sublime. Mientras que la música es sublime, hay un ensayo interesantísimo de Kant, la diferencia entre lo bello y lo sublime. Bueno. Ha quedado clara la Sí, respuesta, está ha quedado clarísimo. Y la música es sublime mientras que el amor es bello. Está claro. Pero de las muchas personalidades que ha conocido, ¿cuál le ha causado mayor impresión? Bueno, aparte del entorno familiar, tengo que decir que... yo he conocido muchas personalidades, pero quizá con Plácido Domingo tengo que decir que trabajar con él fue extraordinario. Trabajamos aquí, trabajamos en el Teatro Real y Plácido es una persona extraordinaria y realmente trabajar con él fue algo extraordinario, de verdad. Bueno, ¿quiénes son más divinos? ¿Los cantantes, los solistas o los directores de orquesta? Tenemos de todo. Tenemos directores divinos, tenemos cantantes divinos y solistas que son divinos. Y curiosamente, no siempre la calidad va unida a la divinidad. Claro. Al divismo, a la divinidad sí, al divismo. Al divismo. Hay que diferenciar divinidad con divismo, sí. Que no es lo mismo. Y las personas más humildes, y en esto también me gustaría, Plácido es el mejor ejemplo, yo conozco pocas personas que con esa capacidad de trabajo y que al mismo tiempo sean tan accesibles y tan cercanos con todo el equipo del teatro. Sí. Y si se meten con usted, ¿qué hace? Pues depende de quién se meta. Hay veces que me da un poco igual, hay veces que me molesta mucho, evidentemente, y cuando soy capaz de racionalizarlo, intento pensar si tienen razón, y cuando no soy capaz de racionalizarlo, me enfado mucho, como todas las personas normales. O sea que... ¿Y a qué hemos venido al mundo, Pedro? Yo intento pensar que la música puede hacer que el mundo sea algo mejor. El otro día me hacía una pregunta muy interesante. Verdi, ¿qué peso político tuvo Verdi en Italia? Y Verdi, de hecho, llegó a ser parte del Senado, del Parlamento italiano y en la unificación italiana. Él, como político, fue absolutamente irrelevante, mientras que su música fue totalmente fundamental, absolutamente fundamental en la reunificación de Italia. Por eso, ¿qué es lo que hemos venido al mundo? Yo espero hemos venido al mundo a que el arte vuelva a recuperar en la sociedad el lugar que le corresponde. Pedro, vamos cortitos de tiempo, le hemos pedido que nos seleccione una serie de apartados para conocer sus gustos. Ulises ha quedado perfectamente explicado por qué le gusta Ulises de James Joyce, el libro de James Joyce. Así que pasamos a la película, que nos interesa saber por qué le atrae la vida de los otros. ¿Por qué le impactó esta película? Más que por la historia, digamos, de espionaje y de lo que me pareció muy relevante en esta película es el respeto absoluto que se le tiene dentro, incluso en la situación más denigrante como era en la República Democrática Alemana, el respeto que existía dentro de la sociedad por el artista. Otra cosa por eso me gusta, porque la historia está inventada, pero ese respeto que existía al artista, es decir, no, si el artista es capaz de crear algo, es que es alguien al cual se le merece respeto. Eso me pareció muy, muy relevante. ¿Y por qué le gusta El Jardín de las Delicias del Bosco? Porque yo creo que está en el ranking, ¿verdad? Este es el más, que más ha salido más gusta. ¿Por qué le gusta el...? Porque es una obra inexplicable. O sea, es como el Ulises. Uno lo puede ver todos los días, lo puede leer 50.000 veces y uno nunca le va a encontrar una explicación. A mí que me expliquen por qué, en teoría, el cielo es un sitio casi inhóspito por la frialdad. Y en cambio la tierra es una especie como de orgía continua. Y el infierno es terrible, pero tiene algo de atractivo. A lo mejor algún día se le da ahí una obra de esas visitas al Prado. Pues seguro que le inspira, sí. Bueno, también se ha explicado por qué le gusta tanto las variaciones de Goldberg, de Bach. Le invita a la reflexión, ¿no? Ha dicho que le invita mucho a la reflexión. Si me permites, las variaciones de Goldberg tienen una cosa que es la repetición. Todas las partes, las variaciones son 30 variaciones y se repite 2 veces al año.
cada variación se repite la primera parte y la segunda parte. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Que cuando se repite, el intérprete está invitado a variar ligeramente. Entonces, el oyente, y también lo importante es que el oyente escuche cómo el intérprete varía de la primera vez que la toca a la segunda. Y entonces es cuando el músico puede convertir la música como si fuese un diálogo. Yo puedo repetir 2 veces la frase, pero un buen actor puede repetir 2 veces la misma frase de maneras muy diferentes. Claro. Y por eso me parece muy interesante. Bueno, y Ciudad Venecia. Venecia. Una maravilla de ciudad, es la que Pero en una palabra. En una palabra, Pedro. Porque tuve la suerte de vivir allí cuando era joven. Oh, qué ¿Cuánto suerte. tiempo? Pues 3 meses. Oh, qué ¿Y conoció el suerte. amor allí? Esa ciudad es- También, pero pero ella no me conoció a mí. Ah, bueno, pero conoció el amor. Vamos a ver cómo ha quedado Pedro Hafster de su paso por el programa. Vamos a verlo. Ha sonreído más de lo que aparece ahí. Sí. Pero en fin, ha sido un placer. Éxito esta noche Muchísimas y en los gracias. próximos días. Y felicidades. Y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, hasta siempre y viva la música. Viva la música. Y Verdi. Y Viva Verdi, sobre todo. Viva Verdi. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ya saben ustedes que nos pueden volver a ver, si lo desean, a las 11:15 de la noche, aquí mismo, en Andalucía Televisión, a través de otros canales de YouTube y de Televisión a la Carta. Buen Que fin de pasen- semana Eso. y a pasarlo ahí. Muy bien.